Alten 60. Bienestar y productividad animal. Buenos días a todos. Mi nombre es Hermilo Suárez Domínguez. Soy ingeniero agrónomo zootecnista y profesor en la Universidad Autónoma Chapingo. Asimismo, un vendedor activo de una propuesta tecnológica interesante para transformar los sistemas de producción animal. Al patrocinio de Alten 60 tenemos la oportunidad de presentar a ustedes una visión acerca de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor respecto a la pandemia del COVID-19 y las implicaciones que tiene sobre la vida de todas las personas. Vamos a empezar, por favor. Y al final viene una ligera lista de propuestas con la intención de orientar por lo menos la mirada en una dirección constructivista, optimista, de realización para que podamos encarar otros desafíos de manera más exitosa que en esta situación. En la siguiente, hablaremos de el origen del COVID. Todos sabemos que vino de China, de una región que quién sabe dónde se encuentra, pero que se volvió importante. De pronto se convirtió en el centro de un huracán y desde allí fue alcanzándonos a todos hasta el día de hoy, y la situación todavía no se termina. Así apareció para nosotros el nombre de un lugar, Wuhan, en China. Lejos, pero al mismo tiempo muy cerca. Por otro lado, el nombre propio de la enfermedad está abreviado en SARS. SARS quiere decir síndrome agudo respiratorio severo o grave, o en palabras comunes, peligroso. ¿Eso qué quiere decir? Que es es una enfermedad de tipo respiratoria y que tiene una tasa de contagio muy elevada, aunque también tiene una letalidad muy baja. Es decir, afecta gravemente hasta llegar a la muerte a pocas personas, pero se contagia para muchas. Por otro lado, el episodio de esta enfermedad tiene ya casi 7 meses, 6 meses cumplidos, va para el 7º y ha alcanzado a todos los países y en particular a todas las clases sociales. El primer brote se registró hacia finales del año, ya casi se iba a diciembre cuando apareció. De allí se movió pronto a Tailandia, en el mismo territorio asiático. Luego cobró notoriedad en Italia, en España. Después se volvió una amenaza potencial para Estados Unidos debido a su alta cantidad de población. Y finalmente llegó a México, que es el país que nos interesa conocer y saber qué está pasando. Desde que el brote se registra hasta que llega con nosotros, transcurrieron 2 meses completos. Y esos 2 meses fueron de incertidumbre, de preguntarse, de responder, de escuchar, de indagar, sorprenderse. Y así continuó nuestra vida hasta el día de hoy. Para esta fecha no se sabe si tenemos una vacuna y la situación ha dado lugar a varios supuestos.
Algunos dicen que es una enfermedad muy peligrosa, tienen razón porque es muy contagiosa, pero hay personas que creen que no existe y afirman que es un invento, como si fuera una cuestión apocalíptica, que los gobiernos se aprovecharon de eso para lastimar vidas de personas. Y así se va construyendo un largo listado de supuestos respecto a la enfermedad, como si habláramos de algo que no pertenece a este mundo o que definitivamente no nos alcanzará hasta donde estamos. Eso obviamente no es así, porque sí nos está alcanzando. De ahí yo que puedo destacar que el COVID, el COVID-19, de la nada se convirtió en una amenaza para todos. No importa si son los países del norte o si son los países del sur, es decir, los países económicamente de primer mundo, o para países como México, que aunque ya no se diga porque se escucha un poco mal, tiene una situación de país tercermundista, o de naciones todavía más atrasadas, como algunas latinoamericanas y algunas del continente africano. Para todos ha sido pues, una situación muy difícil y estamos viviendo todavía con ella para todas las consecuencias que aún no tenemos a la vista, que no conocemos y que están presentes de una u otra manera. Día. En la siguiente vamos a empezar a estudiar algunos detalles de la situación a partir de poquitos números. En realidad yo no quiero llenarlos de estadísticas, ni de causarles pánico ni alarma, sino por el contrario. Quisiera guiarme por el sentido común de las cosas y mirarlas tal como son, así como están, y tratar de sacar de eso alguna situación positiva para nosotros. La palabra crisis se volvió recurrente, pero también con las crisis viene un conjunto de oportunidades que para nosotros debieran ser formas de prioridad. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Por un lado, tenemos que recordar que la política a nivel global es básicamente la misma. Hay un organismo que integra a las naciones y que se ocupa del estudio de la salud de las personas en lo general, de la producción de alimentos, del bienestar, etcétera, y que se llama la Organización Mundial de la Salud. Todo lo que tiene que ver con las enfermedades que existen como el ébola, el SIDA, el hambre, están bajo el estudio de esta organización. Y en América el brazo se llama Organización Panamericana. Este organismo no es privado, es público de las naciones y vive de las contribuciones que hacen los países. En el caso de América, la principal economía que aporta a la Organización Panamericana para la Salud es Estados Unidos. México también hace sus aportaciones. Ajá. Y pues en lo que se puede. De ahí las naciones toman sus propias decisiones. Cada país debe tener
su área de salud que se ocupe de estudiar qué está pasando alrededor. Y yo aquí quiero explicar mediante dos ejemplos, solo dos ejemplos, no estoy a favor de ninguno, con el propósito de explicar por qué hay tal diversidad de opiniones y tantos contrastes en los resultados. Voy a tomar el caso del gobierno federal de México y el país más fuerte, más cercano, que es el de Estados Unidos, con su presidente Trump. Todos sabemos que las políticas de ambas naciones son diferentes. Mientras que Estados Unidos tomó la decisión de confinar a sus ciudadanos, en México no se tomó la decisión de confinar completamente. Es decir, en Estados Unidos hubo un parálisis en las actividades económicas que involucraban la aglomeración de personas. Todos sabemos como las funciones de cine, el salir a comer a un restaurante, el reunirse en el parque, por citar ejemplos. Y en México todavía no fue así. Se permitió que las personas trataran de seguir su vida como venía, con las restricciones, porque las personas necesitan un medio de vida. Y en eso yo quisiera centrar el énfasis de mis ideas en las personas y principalmente en las necesidades básicas. Y son dos: alimentación y salud de la mano, por arriba de todas las demás. Y ahí también hay una gran cantidad de contrastes. En México, por ejemplo, sabemos que ciertas industrias o sectores de la economía no paralizaron y se opusieron a las políticas del gobierno. Otros vieron cerrar su pequeño local como una fondita por la fuerza, pues, de la autoridad municipal o de la autoridad. Y en lo político es donde las discrepancias se nutren más. En prácticamente todas las naciones, los líderes de opinión y las fuerzas políticas han hecho el esfuerzo de llevar agua a su molino, como decimos coloquialmente. Es decir, de imponer su punto de vista o de sacar provecho de su posición. En otras palabras, de defender sus intereses. Y a mí eso me llama mucho la atención porque, aunque sea inconscientemente, las decisiones que se toman impactan en las vidas de las personas. Y una de esas personas somos nosotros. El caso es que la pandemia sigue, no está bajo control. La infección, la tasa de infectabilidad no se ha detenido, sigue. Y en el caso de México preocupa un poco por algunas situaciones colaterales que están favoreciendo su expansión y el daño que está ocasionando. Todavía hoy, 12 de junio, estamos conociendo resultados nuevos y demás, y la expectativa todavía no se termina. Así que hay una historia que todavía no conocemos y de la cual seremos testigos seguramente muy pronto. Y tenemos que mantenernos atentos. Ahora, en términos de las repercusiones del COVID en la salud humana, hay mucho que decir. A la fecha, la tasa de contagios llegó a una cantidad total de cerca de 7 millones de personas. 7 millones de personas es una cantidad muy importante, es como toda la población de un estado, ¿no? Es la población de algunos países europeos, en donde podríamos utilizar para comparar y suponer, imaginarnos el tamaño del daño. Y así por todas las naciones. Hay algunas que tienen tasas de contagio muy bajas, como Singapur, pero hay otras que tienen tasas de contagio muy altas, como la hermana República de Ecuador. Lo cierto es que los hospitales están saturados, mucho.
Las noticias a veces parecieran exageradas cuando nos dicen la cantidad de personas afectadas y las situaciones complicadas que viven sus familiares desde distintas formas. De modo tal que todo lo que está haciéndose parece que no es suficiente y que todavía tenemos que esforzarnos más o buscar otras formas de soluciones. Y así, de modo que la historia pues no se termina y estamos conociéndola apenas. También nos hemos enterado que ante esta situación algunas naciones no tienen recursos para equipar sus hospitales, para comprar respiradores, para atender la emergencia en sí, y están endeudándose. Escuchamos que al gobierno federal mexicano le dicen una cosa, le dicen otra, que sí está muy bien que no se endeude, que por qué no se endeuda, etcétera, etcétera. Las opiniones aparecen cada rato. Para el día de hoy tenemos cerca de 406,000 personas que han fallecido, es decir, ya vamos para el orden de 500,000 y eso es una cantidad muy alta. Se sabe que existe una relación entre la cantidad de personas que mueren, las personas que mueren y otras enfermedades, como las enfermedades del corazón, las que tienen la presión alta, y que a nivel global, de cada 100 personas que se contagian, 5 aproximadamente, entre 5 y 6, mueren. Esto en mi opinión es muy importante. De cada 100 personas afectadas por el virus y que contraen la enfermedad, 95 aproximadamente logran sobrevivir. Es decir, casi todos, y solo una cantidad menor fallece. El problema de esto es que la tasa de contagio es muy alta. Y en segundo lugar, de las personas que quedan hospitalizadas, se ha sabido que quedan afectadas en la salud de manera pues, fuerte, intensa. Los especialistas dicen que hay lapsos de pérdida de memoria, las personas están ansiosas, deprimidas, preocupadas por su situación. Y yo trato de entenderlo así. La enfermedad aproxima a las personas a la muerte y ellas lo viven. Y las que son hospitalizadas padecen ese trance entre hace días estuve bien, hoy estoy al borde de la muerte y vine, no me morí. Seguramente eso está ocasionando unos daños psicológicos muy fuertes que no conocemos y que estaremos sabiendo de ellos más adelante. Entonces, en síntesis, quisiera decir que la situación de la pandemia nos debe dejar varias lecciones. Una, nos ha hecho ver lo frágil que es la vida. Para todos, no importa el nivel socioeconómico, para todos. Y además nos deja ver otra situación que debiera llevarnos a la reflexión. Somos una sociedad muy vulnerable y de algún modo estamos indefensos. Aquello de que formamos parte de la modernidad o de la posmodernidad y de que tenemos una cantidad de progresos jamás vistos, a veces ni siquiera imaginados, que el hombre actual muestra su tremenda capacidad para inventar tecnologías. Todo eso es cierto, pero del otro lado esto nos vino a recordar. En cualquier instante esa fortaleza tecnológica puede ser insuficiente y que miremos o que miráramos hacia otros aspectos de la vida que obviamente son sumamente importantes.
¿Qué daños trajo esta situación para el mundo en otras áreas aparte de la salud? Bueno, pues hay un daño muy fuerte a la economía, tremendo. No tengo datos, no es necesario decirles esos números porque para las personas comunes y corrientes como nosotros lo que importa es la situación económica a nuestro alcance, el balance entre los ingresos y nuestros gastos, el tipo de empleo que tenemos, si es que tenemos empleo, y el modo de vida. No nos afectó mucho que el peso se encareciera en estos días del COVID debido a que se devaluó casi 5 pesos. Tampoco nos benefició grandemente que la gasolina bajara de precio. Quien no tiene auto y no podía viajar porque había restricciones de transporte, pues no pudo aprovechar eso. Para nosotros es más importante lo que está a nuestro alcance. ¿Y qué fue lo que sucedió? En primer lugar, la lección es, hubo un trastorno, hubo un cambio en las cadenas de suministro. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros comprábamos insumos de China, por la situación, apareció una barrera y dejó de comprarse. Se compró menos. Dañó entonces a los mercados. Si las personas habían planeado un verano o una primavera en México como turistas que vienen de Estados Unidos o de Europa, el COVID lo impidió. Entonces, las personas que pensaban tener un ingreso por las ventas de taquitos en una playa de Acapulco, de Zihuatanejo, perdieron sus ingresos porque la gente no llegó. El taxista que esperaba tener mucho trabajo en estos días, también vio que eso se esfumó, el trabajo se redujo. Total que la economía entró a una nueva etapa. Dejamos de gastar, que ya no se puede. Dejamos de tener un ingreso porque la fuente de empleo se cerró. Así que lo que viene es algo que no sabemos. A mí me llama mucho la atención que los propios expertos no sepan decirnos qué sigue, qué nos espera, qué vamos a hacer, a qué nos vamos a enfrentar. Y necesitamos las respuestas, pero no nos lo están diciendo, solo nos dicen como interesa. Vendrá una recesión económica, un retraso, un retroceso en la economía muy importante. Se supone que ni siquiera la depresión de 1929, que no la vimos, no la sufrimos, porque no somos de ese tiempo, se compara con esto. Si en aquel tiempo un auto llegó a venderse en $1 y no, porque no había quien lo comprara, se dice que eso será poco respecto a lo que viene. Pero no tenemos idea, no hemos vivido esa experiencia, no lo sabemos. No es como el auto que teníamos y que se descompuso y que podemos estudiar para repararlo. En este caso nos estamos enfrentando a un futuro que nosotros podemos construir, pero que no conocemos. ¿Qué va a suceder? Se supone que las naciones se van a empobrecer. Es decir, en grandes números, hagan de cuenta o hagamos de cuenta que se esfumó el progreso de 20 años, como si regresáramos al siglo pasado, a la generación de bienes que teníamos en aquel tiempo. ¿Por qué? O sea, ¿y eso qué significa? ¿Y a mí cómo me afecta? Y yo recuerdo mucho aquí en mis tiempos de universitario, a uno de mis compañeros que por estudiar carecíamos de muchas cosas y decía, amigo, llegó el tiempo de apretarnos más el cinturón. Y yo veo así a México, como una nación que tiene que apretarse todavía más el cinturón. Ahorita hablaré otros detalles de eso. En general habrá empobrecimiento, la gente no tendrá capacidad para comprar. Eso significa que ciertos sectores ya no podrán comprar productos que vengan de otras naciones. Hay entonces un cuestionamiento directo a la idea de globalización y de integración de los mercados entre las naciones, y eso se le debe al COVID-19.
Por otro lado, se sabe que el COVID trajo pánico para los mercados. ¿Quién no recuerda las largas filas de personas comprando y llenando las cajuelas de sus autos con papel de baño? ¿Cómo para qué? Y muchos secundando esa idea y haciéndolo también. No habíamos sabido que el precio del petróleo cayera tanto que pagaran $30 por llevarse un barril. Parece de chiste. Es decir, llévatelo y te pago, no sé qué hacer con él. Así de caótica se volvió la situación. Y a mí me llama la atención que los grandes bufetes y clubes y juntas de consejo que estudian las economías no hayan estado preparados para esta situación. Y me digo entonces, pues, ¿qué hace un gran empresario con su junta de consultores? ¿Qué está mirando? Que no fue capaz de anticiparse a esto. Obviamente hay ciertos sectores que sí lo han hecho, como el de las telecomunicaciones. Esta conversación no habría sido posible si genios como Steve Jobs o Bill Gates u otros no hubieran creado esto. Y es uno de los ejemplos de las tecnologías, es un ejemplo de una alternativa muy rentable porque es muy útil y nos permite comunicarnos. Pero también nos permite cuestionar a otras tecnologías que no eran tan útiles y que nos consumían recursos. Finalmente, recién se dijo que el daño del COVID equivale a regresar nuestros ingresos, quisiera que lo escucharan bien, regresar nuestros ingresos como miembros del mundo a lo que fue el ingreso de hace 150 años, o sea, apenas poco después de la revolución industrial. Nos lleva al siglo antepasado, antes de la Revolución Mexicana, a un México que solo conocemos por la historia. Entonces, a lo mejor son visiones exageradas. Lo cierto es que el COVID-19 viene a decirnos que algo no estaba bien en el mundo actual. Algo ya estaba mal y nosotros en nuestro tren de vida no nos dábamos cuenta. Y para mí eso es una muy buena noticia porque invita a reflexionar y saber cómo vamos. Estoy bien, estoy viviendo el modo correcto de vida para mí y para los demás y dar las respuestas. Entonces, entrando en materia, que es la que para muchos de nosotros interesa más, y aquí hay buenas noticias, es el estudio de qué pasa con las actividades primarias como la agricultura y la ganadería. Y lo voy a decir relacionándolo con las otras actividades, las secundarias y terciarias, para tratar de proponer algunas ideas de futuro inmediato. Por un lado, el brote fue sorpresivo y no estábamos preparados para enfrentarnos a él. No entiendo eso. Se sabe de tantas cosas que ocurren en el mundo, del espionaje entre las naciones, y yo no entiendo cómo es que nadie advirtió que venía algo tan fuerte o cómo es que se creó. ¿Cómo es que nos toma por sorpresa? Los sistemas agroalimentarios globales se volvieron frágiles. Y yo aquí quiero otra vez traer a la mesa el caso de México con Estados Unidos y los alimentos, para mostrar la importancia de regresar a ciertos principios básicos de vida como la producción de alimentos. Y hay quien dice, si alguien compra los alimentos porque no los produce, entonces es un esclavo de su estómago y de quien sí los produce. Por ahí va la cuestión. Con esto de la pandemia, las industrias que empacan carne tuvieron que retirar personal para disminuir los contagios. Pero la buena noticia es que el comercio de alimentos no se contrajo notablemente. México, en particular, aumentó las exportaciones de carne a Estados Unidos. Fácil, porque esas pueden hacerse en auto, por medios terrestres, a través de las carreteras que tenemos. Pues finalmente Estados Unidos no está más que del otro lado de la línea fronteriza y se puede llegar hasta caminando. Nuestros paisanos cruzan el puente en Laredo a pie. Es decir, está atrás, detrás de la casa, y se le vendió más carne. Porque ellos, por alguna razón que fue
el retiro de su personal en las plantas, compraron y México se favoreció de eso. A nivel global, la producción de alimentos del campo, todos los del campo, no se disminuyó en estos días de la pandemia, sino que creció del 1% al 6% respecto al año pasado. Esto nos lleva rápidamente a algo. La situación actual es de crisis, pero también es de oportunidades, y aquellos que son visionarios y procuran sus alimentos pueden hacer negocio en estos días alimentando a otros que no pueden. Sí, la cuestión de los alimentos de origen agropecuario primarios se ve como algo vital a atender en los años que vienen. Si eso no se atiende, entonces se anticipa una crisis agroalimentaria. Es decir, las empresas de gran calado se volverán importantes tanto como los campesinos que viven en la montaña de Guerrero o en los lugares más apartados de Oaxaca, porque los alimentos son la base de la vida. Por otro lado, aquí aparece el precio que se pagó por esta posmodernidad y la dependencia de los alimentos. Hoy no es posible pensar en traer ovejas de Australia o Nueva Zelanda, porque la distancia y las condiciones actuales no nos lo permiten. Hoy es importante mirar hacia la producción de ovinos en el estado de Hidalgo o el estado de México, o de pollos o de cerdos para el sureste de México, de aguacate, donde está la producción en Michoacán, no para exportar a Japón, sino para alimentar a nuestra propia población. Por otro lado, la industrialización nos demuestra que todavía requiere la mano de obra y que sin ella los alimentos no llegan a la gente. Entonces, eso invita a que la producción de alimentos todavía quede bajo el control de nuestras economías familiares. Y en el caso de las actividades secundarias y terciarias, como la transformación y los servicios, ya les comenté que el turismo que venía a nuestro país ya no pudo hacerlo de la misma manera, por obvias razones. Y ese sector es uno de los más perjudicados. ¿Qué quiere decir? Bueno, es fantástico ir a conocer Riverwalk en San Antonio, Texas, o ir a ver la Torre Eiffel a París, pero sería muy interesante conocer a los pueblos mágicos que tenemos aquí. Es decir, el turismo viene a ver nuestras grandezas y nosotros vamos a ver lo que ellos dejaron allá. Este es un llamado hacia valorar lo que tenemos, conocer lo que nos rodea y a lo mejor hasta sentirnos orgullosos de ser mexicanos y de crecer nuestro amor patrio. Todo eso, en mi opinión, nos viene a presentar el COVID-19. Por último, de lo que ya sabemos en lo económico, los futbolistas que no representan una actividad vital para la vida, los empresarios, los ejecutivos de las empresas, el portero de un edificio, vieron reducido su sueldo o perdido su empleo. La familia que con mucho esfuerzo puso una papelería en un local que no era suyo, hoy está ante el dilema de que si cierra definitivamente, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Y para cuántos el patrimonio se esfumó? Todo eso es parte de los elementos que debemos tomar en cuenta respecto al COVID. Así que este padecimiento vino a alterar nuestro modo de vida, definitivamente. Las compras de pánico solo son un ejemplo. Y para mí lo más importante de esto es que el mundo se despojó de sus máscaras. ¿Cuántos médicos y enfermeras no han sido ofendidos y humillados o golpeados por masas sociales que debieran siquiera aproximarlos a la condición de personas y no de héroes que tratan de salvar vidas? Causa extrañeza que en cierto país llamado México, cierto funcionario
se ha llamado de lejos para integrarse en una junta para el sector de salud y luego escuchar a mexicanos que le dicen, ¿qué pasa? No se lo lleven, él es un inútil, no sirve para eso, ¿qué le sucede? Hablamos de México en este país, de una nación muy dividida, y aquí lo vemos de muchas maneras. ¿Quién no recuerda las filas en las tiendas de conveniencia para comprar cervezas aumentadas en 2 o 3 veces su valor? ¿Y quién fue capaz de llevar una cerveza, artículo de primera necesidad, por arriba de los alimentos? ¿O qué estaba buscando? Lo veo y lo digo como un ejemplo de lo que ya éramos y que se vino a descubrir gracias al COVID. Por consiguiente, el COVID está aquí para que abramos los ojos, porque a mí me llama mucho la atención que nuestra vida esté regulada por el exterior y que hayamos perdido la capacidad de autonomía. Que alguien nos explique qué es el COVID y nos diga qué hacer como si nosotros fuéramos infantes menores de 3 años, incapaces de cuidarnos por nosotros mismos, como lo estamos demostrando. La pandemia sigue grave, ya sabemos de grandes aglomeraciones de personas que por razones no vitales han estado concentrándose en esta misma semana, como si no aprendiéramos. Aquello de decirnos quédate en casa, activemos solo las actividades esenciales, no nos parece suficiente. Se nos olvida que en realidad la vida es un suspiro de tan corta, pero sí nos sometimos a ese cambio tan radical de estar en la calle y ahora tener que estar en la casa. Entonces, lo que yo aquí quiero mostrar es que el entorno se volvió nuestro controlador, el regulador de las vidas de las personas. De modo que llegamos a una etapa en la que estamos como los estudios iniciales de Piaget o en la psicología, de aquellos tiempos anteriores del conductismo. Mira esto y haz tal cosa, como si las personas no hubiéramos desarrollado la capacidad de luchar por nuestra vida y de tomar decisiones correctas por nosotras mismas. Entonces el entorno nos dice qué hacer y las personas emitimos una respuesta muy diligente y obediente, casi siempre, como en el caso de las cervezas, para convertirnos en consumidores activos que seguimos a los que van delante haciendo lo mismo que ellos. Ajá. Por el contrario, sería más importante que las personas nos preguntáramos, ¿qué está sucediendo? Así como el niño cuando fue pequeño decía, oye mami, ¿por qué está? ¿Y eso qué es? Dijo, es agua. ¿Y por qué cae? Ah, por esto. Que regresáramos a una etapa en la cual nosotros fuéramos conscientes de que vivimos en un contexto, de que somos parte de algo y de que estamos con alguien y por algo. Y que entonces lo que nos rodea nos permitiera saber que existimos para tratar de entenderlo, entendernos nosotros y darle rumbo a lo que nos quede de vida, a nuestros proyectos. En síntesis, el COVID-19 nos construyó un escenario que nos dijo qué sucedía y lo que debía hacerse. Por consiguiente, eso nos puso contra la pared y nos obligó a pensar que necesitamos tomar una decisión respecto a lo que está ocurriendo. Y ahí es donde apareció un pequeño inconveniente, porque por lo regular no nos gusta que nos digan qué hacer, nos gusta ser libres y actuar como queremos, como si nosotros tuviéramos una conciencia plena de lo que hacemos. En lugar de preguntar y actuar y responder antes de que ocurra algo. No lo digo solo en el nivel de vida de las personas de un poblado pequeño, también esto ha llegado al nivel de vida de personas que tienen intereses en muchas direcciones y un nivel de estudios suficientemente alto o una experiencia de vida
que debiera llevarlos a entender mejor lo que está pasando y convertirse en ejemplos positivos de lo que debe hacerse. Hasta ahí cerraré un panorama del escenario mundial y ahora voy a entrar a las dos caras para decir lo que pasa en México en términos de la pandemia. Tenemos a la fecha 120,000 personas contagiadas y más de 13,700 defunciones. La tasa de letalidad es del 12%. A nivel global es de 5%. En México es del doble, poquito más. Y mi pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué nosotros como país en México no nos quedamos en el dato del promedio global de menos de 6, de cerca de 6 personas fallecidas por cada 100 contagiadas? ¿Por qué aquí tenemos 12? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Sabemos que el mexicano es muy alegre, todo festeja y hasta se arriesga a decir y cantar con mucho orgullo, no vale nada la vida, como si no importara. Y pareciera entonces que estar confinados nos llevó a una situación insufrible. Y a lo mejor en chascarrillos o en memes dicen, los abogados en los próximos días tendrán mucho trabajo porque las parejas se van a divorciar debido a que ya no se soportan. Sabemos de que se han incrementado los casos de violencia contra las mujeres y que eso definitivamente no es nada nuevo, solo que ahora vino a externarse y los violentos pues salieron del closet y ahora están evidenciándose como lo que siempre fueron. Mientras todo eso pasa, la pobreza en el país crecerá. Hay muchas personas que no pueden producir sus alimentos, que se quedarán sin empleo. Y nadie habla entre los líderes de opinión sobre esto porque seguramente es grave. Ya éramos un país con 60% de personas pobres. Ahora se espera que sean 70 o 75 más. Y yo me he preguntado en lo personal de cómo es que la gente ha sobrevivido en estos días. Y un abogado me decía que estamos acostumbrados como nación a vivir pobres, a gastar poco. Y creo que tiene razón, pero México es una sociedad que gasta sus pocos ingresos en algo que no lo necesita. Las personas pobres no parecen no tener conciencia de su condición de pobreza y apenas logran tener un ingreso mayor, significativo, aunque sea poco, lo derrochan en algo que no les deja beneficios. La semana pasada pude viajar al norte de México y me asomé a un taller eléctrico a hacer una reparación del auto y en ese taller vi en el interior una gran lona ya vieja que decía los 15 de Rubí. Así es México, un pueblo fiestero. Y Rubí, sus 15 años se volvieron una tendencia, fueron virales. Y ahí está la lona y me hizo reflexionar acerca de nuestro modo de vida. La respuesta es clara, tiene un origen. De cada 100 mexicanos que somos, 73% tiene sobrepeso y lo padece. Y 34 tiene una obesidad peligrosa que lo puede acercar a la muerte. Somos nación líder en obesidad infantil. Y ese es un factor que coadyuva para el COVID y que provoca que se manifieste la tasa de 12%. Somos una nación que ha descuidado lo vital y los alimentos chatarra han llegado a la Cámara para que sean regulados, pero poderosos intereses lo han impedido. Porque no es
la salida. La respuesta debe ser personal y debe tomarse desde dentro, desde nuestro interior y no del entorno. Yo les había dicho que el COVID vino a decirnos qué hacer. ¿Por qué? Si nosotros ya debíamos saber qué hacer, aunque no hubiera COVID. Pero es que como nación tenemos ciudadanos que no hemos aprendido a dar respuestas personales, a cuestionarnos, ¿en serio mi sobrepeso está bien? ¿Es en serio? ¿A nadie le importa y a nadie lastima? Sí, somos una nación frágil en ese sentido y lideramos malos datos. Bueno, por último voy a entrar al sector pecuario, que es donde yo me desenvuelvo. Ya les comenté que a nivel global el COVID alteró las relaciones de comercio entre las naciones y que la depresión en el turismo es un ejemplo. También ya les comenté que a nivel global el comercio de alimentos no se deprimió, sino que estuvo bien. Y que en México tenemos una población sensible al COVID y a otras enfermedades respiratorias semejantes y que algo debiéramos hacer. Ese es un panorama como híbrido entre malo y bueno. Lo que voy a exponer ahora es un escenario optimista, real, positivo para la ganadería. Y voy a tratar de explicarlo y sobre todo con el orgullo de sentirme y de saberme profesor de una universidad que es la Autónoma Chapingo, con una visión de apoyo a los sectores que producen los alimentos y que seguramente se convertirá en un protagonista, en una protagonista muy importante con apoyo de las instituciones hermanas para llevar a nuestros estudiantes a aprender formas de producción para la sobrevivencia de nuestro país y del mundo, porque hay naciones que van a necesitar la producción de alimentos, como aquí hay ciudades y hay familias y hay personas que requieren que alguien produzca sus alimentos lo más cerca posible, porque una pandemia puede estorbar las exportaciones o el traerlos desde muchos lugares. Entonces, en síntesis, el COVID fue una situación que afectó a todos, y creó pánico. Varios conocidos, algunos amigos y algunos productores a quienes asesoro se pusieron en contacto conmigo en abril para preguntarme qué iba a suceder, qué hacían porque el precio del ganado se había caído y entraron en pánico. Se les olvidó que otros años el precio del ganado se deprime en este tiempo, pero como el escenario era COVID, el COVID tenía la culpa de todo. El precio actualmente está recuperado, pero hay ciertos sectores pequeños que están presionados para vender y aquí es donde aparece para otros la oportunidad y ahorita se las voy a exponer. Ah, como una ventana de exportación, ya les comenté, como una ventana fue la oportunidad de exportación que México realizó a Estados Unidos, que no favorece mucho a nuestro país, pero que nos sirve de ejemplo. No favorece mucho porque no nos benefició a todos esa exportación, pero sí es un ejemplo para que nosotros entendamos la importancia de tener alimentos para nuestro abastecimiento y si es posible también para vender a quien tenga necesidad de adquirirlos porque no los produce. Nuevamente el mundo nos está haciendo mirar. El progreso en la carrera tecnológica es muy buena, pero no podemos perder el origen de nuestro sustento, que son los alimentos. Y por eso yo le llamo a esto un periodo de trascendencia muy grande para la producción de alimentos, pero también un llamado de atención para que se haga de manera, con ciertos criterios como de manera sustentable. ¿Qué pasó con el COVID a nivel global? Se fragmentaron un poco las cadenas de valor y eso es lo que va a continuar. Es decir, entre el sobrepeso, la pobreza, la reducción en la capacidad adquisitiva, vemos el resultado casi inevitable. Si una familia ha empobrecido,
quizás no podrá comprar filetes de pollo, tendrá que comprar el pollo entero, porque es más barato. Tendrá que comprar el pollito y alimentarlo con ciertos desechos de la cocina para que sea más económico, porque no podemos dejar de comer. Y vencer la incertidumbre con el control sobre nuestras vidas, sobre nuestro trabajo. Y superar esa situación de abandono y de incapacidad de reacción, de impotencia, que yo vi en algunos productores que decían, es que no sé qué hacer. Y yo pienso, es que hay tantas personas que desde antes no sabían qué hacer, desde antes ya estaban abandonadas. Y el COVID vino para permitirnos conocer eso que ya estaba pasando. Y quien no sabía qué hacer, pues está asustado, porque no sabe qué hacer y no aprenderá qué hacer y no lo logrará de la noche a la mañana. En pocas palabras, el COVID-19 vino a demostrarnos que la ganadería en México es un sector muy frágil, bastante frágil. Ayer participé en una conversación y un líder decía que el gobierno mexicano debiera hacer algo más para lograr que la gente del campo estuviera mejor, que debiera ser más sensible ante las necesidades actuales tan contrastantes. En Veracruz el ganado muere de hambre y en la península están muriendo porque se inundó la región y el ganado está ahogándose. ¿Qué hacer ante esa situación? Si muere de hambre, debo saber por qué. Y si se ahogó porque vino un caudal inmenso de agua, también debo saber por qué. El gobierno federal jamás tendrá capacidad para resolver eso. Y la decisión tiene que venir desde el propio productor. También es un ejemplo. Las decisiones tienen que venir desde nosotros mismos, no desde el entorno. Y me llama mucho la atención que otro productor exigía que el Ejecutivo Federal fuera a su pueblo a resolver el problema de abasto de agua, porque para eso lo habían elegido su presidente. No querían a la Junta de Agua del municipio, ni siquiera a alguien en el estado, quería exactamente al presidente. Y yo me dije, entonces, ¿por qué nos asombramos tanto del caso Floyd en Estados Unidos, tan conocido, si aquí en México no somos capaces de valorar al muchacho, al señor que trabaja en agua y saneamiento del municipio para que venga a resolverme o ayudarme a resolver la situación de agua en mi casa o en mi comunidad? ¿Por qué tengo que hacer venir al señor presidente? Entonces, esa es otra de las caretas que están surgiendo gracias a esta crisis fuerte del COVID. Y yo sé, la población está molesta, está enfadada, está al borde de la ira, porque son muchas situaciones en un mismo momento y no estábamos preparados para vivir tanto de esta manera. Pero hay buenas noticias. En síntesis, la realidad exhibió la fragilidad del sector y se requiere una respuesta. La pregunta es, ¿quién debiera dar esa respuesta? Y yo empezaría que yo, y el otro, y el otro, desde las bases, desde donde estamos. Si esto lo llevo a la ganadería y yo mirar a un vaquero en su caballo, observando a una vaca y su cría en un potrero, respondería, la respuesta la tiene que dar él, no la vaca. La respuesta la debe tener el dueño, no otra persona. La respuesta la puede construir el técnico, pero necesitamos que el dueño del ganado, el dueño de un rancho, el que produce alimentos, entienda la importancia de contar con un técnico que lo acompañe en este cambio en el tren de vida. Esta misma semana tomé esta fotografía de un lote de toros sementales de registro que sin el COVID habrían ido a una expo ganadera y algunos de ellos habrían sido campeones, como los padres y como los abuelos. Pero el COVID canceló las expos, Texcoco, León, Aguascalientes.
son ferias que no se llevaron a cabo. Y si el escenario no se controla pronto, quizás no veremos las ferias de octubre en Guadalajara y menos ganado llegará a las expo y los señores que producen estos animales sentirán la presión de qué hacer con ellos, porque si no hay mercado no podrán venderlos. Pero aquí viene la oportunidad. Antes del COVID, un ganado como ese estaba en 85,000 pesos. Hoy está en 65,000 y me tocó ser testigo en una negociación. Para el productor, en este caso de ganado de registro, hay un escenario de crisis, con COVID o sin COVID, porque el gobierno federal retiró un subsidio al pie de cría y porque el señor que iba a comprar un toro semental está asustado, todavía no entiende la situación. Pero para aquel que se aviva y contempla su situación y sabe qué hacer, esta situación es una magnífica oportunidad y de aquí podemos aprender todos. Este es un tiempo de empezar inversiones en producción de alimentos, porque los precios son favorables y hay personas que tienen necesidad de vender. ¿Qué se espera? Que los alimentos no cambien su precio, porque no habrá gran capacidad de demanda, y que las familias encuentren su sustento en la obtención de productos menos elaborados. No digo que compren una vaca para que se la coma una familia, pero sí podrían comprar un bistec para cocinarlo como lo hacen tantas amas de casa, en lugar de comprar ese bistec en la forma de 5 tacos que son muy caros y que ahora no podrá tener. La solución quizás sería que en casa aprendiera a cocinar esos tacos y que la familia se involucrara en cocinar juntos para que la economía no sea mala, que el cinturón no tengan que apretárselo tanto. Simplemente cambiar su nivel de vida para producir sus propios alimentos. Y si el problema es obesidad, entonces poner a un lado los enlatados o los productos muy elaborados, muy industrializados, para consumir productos que vengan lo más directo del campo, como el pollo fresco y las verduras, en lugar de las bolsas de verduras congeladas que vienen de otros lugares o que nos obligan a pagar una suma mayor porque la distancia de su transporte y el procesamiento los encareció. Todo esto es un llamado a emprender cambios en nuestros hábitos para cuidar la salud, porque al final es lo más importante que tenemos. Entonces, en el caso de la ganadería hay dos escenarios, el del productor y el del mercado, y este es un tiempo de muy buena oportunidad. Bien, voy a continuar y ya casi termino. Ahora voy a analizar brevemente qué sucede al nivel de los ranchos ganaderos, qué sucede en las UPP. Y lo primero que voy a decir es que tenemos a un productor muy orgulloso de su ocupación y con un modo de ser, con una psicología muy propia. El orgullo significa aguantar largas jornadas de trabajo para tener la satisfacción de producir alimentos, de ver sus sueños realizados. Sin embargo, eso no parece suficiente porque el uso de los recursos debe ser asegurado para que no se deterioren y dejemos de ver vacas tan flacas en estos días, potreros tan deteriorados, vaqueros que están cansados de las jornadas muy largas de trabajo, patrones desanimados porque la situación se ve nebulosa, y mirar hacia otro panorama más alentador. En la negociación yo no escuché el clásico discurso de ciertos intermediarios o de ciertos compradores que dicen: no, amigo, yo no puedo comprar ese toro porque está un poco feo. No te lo puedo pagar así porque tu ganadería no vale tanto. Si yo se lo comprara a otro, sí le pagaría más, pero a ti no puedo pagarte tanto. No, fue completamente diferente. Fue un decir: vine a este rancho porque tiene el mejor ganado y te ofrezco tanto porque
es el precio más alto que puedes encontrar en el mercado. Y ahí yo me quedo. Y sí, hubo un ejemplar que era muy alto y dijo, ese ejemplar me queda muy bien porque tengo un terreno que se inunda un poco y ese animal va a tener un buen desempeño. Entonces, ese es un cambio de actitud que ayudaría mucho a saber qué hacer y buscar otro rumbo para resolver por nosotros mismos. Quiero decir también que es muy importante que percibamos qué está pasando a nuestro alrededor. La misma semana pasada pude escuchar una conversación de un profesionista, de un colega que fue experto en encontrar lo contrario a las soluciones y me sentí un poco deprimido, porque para cualquier sugerencia él tenía un obstáculo. Y si su cliente le decía algo más, él le ponía otro obstáculo. Y así hizo una cadena de razones por las cuales no hacer un cambio. Pero hay de todo. Y la semana antepasada conocí a un productor de 70 años centrado en las soluciones. Para cada problema, él rápidamente construyó una solución. Y esa solución le permitió ver otro problema que tenía y también produjo otra solución. Y me hizo sentir muy optimista acerca de la vida y de la ganadería. Y entonces, lo importante es que en lugar de centrarnos en la crisis del COVID, nos centremos en las oportunidades. Preguntarse, ¿si está bien con mi tren de vida para vivir mucho? ¿Si seré fuerte? ¿Podré resistir un ataque del COVID o ahí pereceré? Y la respuesta es, en el caso de México, el COVID es más letal. En el caso de México estamos más expuestos. Lo que no podemos hacer es seguir igual, sino que necesitamos entender qué está pasando con el COVID y hacer algo y hacerlo pronto para que el escenario sea más adecuado para nosotros. Termino. El llamado es significativo porque a nuestro alrededor hay ejemplos en exceso de lo que podemos aprender y de lo que podemos cambiar. Voy a decir el nombre, se llama General Bravo. Es una comunidad, cabecera municipal en Nuevo León. Las calles no tienen quien las barra y están limpias. Y me llamó la atención que no había una botella, una lata, una bolsa, una envoltura tirada. Y me sentí extraño caminando por sus calles, las personas con cubrebocas. Y me dije, esto es un país raro. Exploré un poco más y me di cuenta que en varias esquinas hay contenedores para la basura. Y la gente camina y deja la basura en esos contenedores. Y dije, todavía hay esperanza en México. Porque sabemos que los ecosistemas están deteriorándose, pero hay personas que están reaccionando positivamente. Sabemos que los mares son depósitos de la basura y que es basura no degradable. Debiéramos ser conscientes de que las coladeras en estos días de lluvia se van a tapar por la basura y debiéramos dejar de ver a los tripulantes de un vehículo que por la ventanilla lanzan las colillas de los cigarros, porque adentro estorban, pero afuera no, y hacer un cambio. Y ese cambio no vendrá del exterior, tiene que nacer de adentro. La basura la generamos entre todos y tenemos que hacer algo con ella. Los recursos que tenemos de algún modo son de todos y tenemos que cuidarlos entre todos. Que debiéramos pensar en cómo consumir menos y con ingresos menores, en gastar menos y producir más. No dejar de lamentarse porque me va muy mal y actuar. Y quitar la idea de que nuestros líderes nos van a resolver la vida. Ni pueden y a lo mejor ni se interesan. O cuando vengan, ya será tarde y el COVID nos lo está demostrando. La solución tiene que ser tomada por nosotros mismos y dejarla en nuestras manos, porque la vida que viene necesita otras acciones y necesitamos cambiar nuestro modo de vida. Y a mí me da mucho gusto, me sentí muy contento de ver que hay personas que sí lo están haciendo, a lo mejor por la edad, a lo mejor por su origen,
y eso es bueno. Yo espero que ya no habrá cruces de peatones invadidos por los autos y que ya no habrá 3 filas donde solo debe haber una. Por tanto, no esperemos que el gobierno lo resuelva. El COVID tampoco es un invento de él, no son tan genios como para crearlo. Eso viene de otro lado. Y dejar esas sospechas de que en tal comunidad, en mi comunidad, el gobierno mandó unos drones a fumigar para matar gente. Lo he escuchado en Hidalgo, en Oaxaca, en Veracruz, en Guerrero, en el Estado de México. Y entonces uno esperaría que donde el dron fumigó quedaran los cadáveres regados. Y nadie muere, pero la gente cree eso. Me sentí en el tiempo de mi infancia, cuando nos asustaban con el decapitador que andaba buscando niños para cortarles la cabeza porque no se portaban bien. Así de desinformados estamos. Es necesario preguntarnos qué está sucediendo, qué puedo hacer o qué sucederá si no hago algo diferente. Asimismo, en días recientes escuché esto que voy a decirles. Me impactó mucho. Nuestro productor ganadero tiene animales, pero no sabe cómo alimentarlos correctamente. Es el ingeniero industrial Otoniel García de Nuevo León. El productor ganadero tiene animales porque los tiene, pero no sabe cómo alimentarlos. Eso es algo que tiene que cambiarse. Los animales no tienen por qué padecer hambre o sed o morirse empantanados en la búsqueda de agua o una vaca en el parto porque no tuvo fuerzas. Esa es una forma de abuso contra los animales de los cuales queremos alimentarnos. Y debiera ser suficiente para preguntarnos también, ¿acaso está bien que mi potrero esté tan desgastado? ¿Qué pasto que brota es pasto que el ganado come y luego eso se convierte en un terreno árido? Porque si no cuidamos lo que tenemos, alguien no va a venir a hacerlo por nosotros. Y las vidas perdidas ahora por enfermedades colaterales así lo demuestran. De este mensaje que yo escuché derivé lo siguiente. Tenemos vecinos o conocidos que viven porque viven, pero no saben dónde viven, ni están preparados para cambiar y volver mejor el lugar donde viven. Pareciéramos condenados a mirar lejos y no mirar cerca, que es por donde estamos y donde vamos pasando. Luego me encontré esta declaración de las Naciones Unidas, de la ONU, que dice: la crisis del COVID-19 es un llamado de alerta sin precedentes para todos y necesitamos hacer de la recuperación una verdadera oportunidad para construir un futuro mejor. Necesitamos hacer de la recuperación una verdadera oportunidad para construir un futuro mejor. La frase está bien dicha y dice necesitamos, porque es a todos, no a unos cuantos. Mirar al otro y ser consciente de que de que él sufre algo y que yo puedo ponerme en su lugar. Y si prestan atención encontrarán ejemplos positivos y algunos ejemplos negativos seguramente a su alrededor. Como consultor, recientemente platiqué con un productor ganadero que me consultó porque quería saber cómo alimentar a sus animales. Le dije, es muy fácil, consiga alimento, porque es mayo cuando me preguntó y me dijo que no tenía dinero para comprar alimento. Le dije, entonces debiera producirlo. Y me contestó que sí sabía cómo producirlo, porque él había visto dónde había un campo a donde él podía ir a recolectar semillas de pasto para llevarlos a un potrero que compartía con otros. Y todo iba muy bien en esa posibilidad, pero dijo una pregunta que me dejó perplejo, triste, decepcionado. Y fue así, ¿qué beneficio obtendría él de ayudar a los otros para que también ellos tuvieran pasto para su ganado? No supe qué decir, me quedé callado, porque él dejó de sembrar pasto debido a que supo que si sembraba pasto, el pasto iba a ser para los animales de otros también.
y él no quiso eso. Y entonces no sembró pasto tampoco para sus animales. Y cuando uno ve eso, entonces se entiende que hay ciertas situaciones que deben tocar fondo. Y probablemente la tasa de muertes aquí en México, la tasa de mortalidad en México, está sirviendo para eso. ¿Qué nos depara entonces el futuro? Hay una realidad que todavía podemos construir juntos. Necesitamos unas pocas acciones. Observar qué está pasando, observar mi alrededor, interpretar lo que estoy viendo, entender lo que veo, tomar una decisión y actuar para cambiar. Y quizás entonces pueda hablar de algo mejor que lo que tengo ahora. En la pregunta de qué está sucediendo, es que yo estoy percibiendo lo que pasa a mi alrededor. Y de ahí generaré una respuesta inevitable, que es, ¿qué puedo hacer yo para que mi futuro sea mejor? No importa que otros no me sigan, no importa que mi gobierno no esté de acuerdo, lo voy a hacer por mí, por mi vida. Porque al final, yo, mi salud, son lo que más me importan. Y quizás eso pudieran hacer también otras personas. Y no justificarme diciendo, no lo voy a hacer porque el presidente ni se dará cuenta de lo que hice. En conclusión, el COVID ocasionó daños a nivel global, en economía, en salud, empleo, comercio y sobre todo en modo de vida. El COVID repercutió directamente en las personas, en su modo de vivir. Y lo veo muy claro. Son las personas quienes debemos reaccionar y prepararnos para ser fuertes. El COVID es un virus que entra al cuerpo, se aloja y lo que busca es un huésped fuerte con quien pueda convivir, porque cuando el huésped muere, el virus también muere. Solo que en México encuentra más huéspedes no capacitados para convivir con el virus. Pero hay una gran población que sí lo está. Entonces, en la medida que nos preocupemos por la salud, caminar más, comer menos lo que nos lastima, seremos más fuertes para enfrentar esa pandemia y otras que seguramente vendrán. Pero si no lo hacemos, formaremos parte de la lista de los héroes caídos. En segundo, el sector agropecuario de México se favoreció en estos días porque se aumentaron algunas exportaciones. La lección es, produzcamos alimentos. Cualquier casa en un rincón, en la puerta de entrada, en la azotea, puede tener un espacio para producir una lechuga, un rábano, un conejo, sin problemas. Y a lo mejor hasta encontrar una distracción muy sana. Número 3, temporalmente el sector mexicano enfrentó una cierta disminución en la demanda por animales y temporalmente un descenso de precios, pero eso será muy temporal. Las aguas volverán a su nivel y todavía quedará la oportunidad de emprender inversiones en el campo, porque producir alimentos es vital y un pueblo puede carecer de mucho, pero no puede dejar de comer. Por otro lado, el modo de vida que teníamos se cambió y el futuro es incierto como lo es siempre. Pero si nosotros nos enfocamos en nosotros, a partir de nosotros y a pesar del gobierno u otros líderes, seguramente construiremos una mejor convivencia y una mejor realidad. Recomendaciones. ¿Qué hacer ante una nueva realidad? 1. Cuestionarnos aquello de que somos un país único. Y la afirmación de que como México no hay dos. Sí, efectivamente. Somos únicos y necesitamos tomar nuestras propias decisiones. Ser más autónomos, más solidarios, aprender a vivir junto a los otros y saludar al vecino cuando salimos.
enfocarnos en preservar la vida, valorar lo que tenemos, empezando por la salud, y sobre todo, darnos una oportunidad para lograr aquello que queremos ser. Yo le llamo el autoalumbramiento, que es una expresión mayéutica de Sócrates. Cada uno de nosotros tiene ahí en el fondo de su ser una idea, una semilla que está esperando brotar, germinar y crecer para convertirse en algo. El COVID-19 nos viene a decir que podemos perecer en cualquier momento, así que este es un buen tiempo para empezar a perseguir lo que más nos gusta antes de que sea tarde. El COVID-19 no va a ser lo único que va a poner en riesgo nuestras vidas si no nos preparamos. Hay que aprender las lecciones de la pandemia. Hay que recordar que como nación tenemos desafíos en materia de salud que resolver. Aquello que les decía de que una cerveza se haya valorado tanto es grandioso, si lo demás que es importante y vital también se valora. Hay que prepararnos para el futuro que construiremos y no quedarnos cruzados de brazos como espectadores para un futuro que otros determinen. Hay que proponerse desafíos personales de logro, no en lo que no me gusta, sino empezar con lo que sí me gusta para que por lo menos no me cueste tanto y no me duela. Recordar que somos parte de un todo y la basura que tiramos por aquí perjudica a mí, perjudica a otros. Requerimos un plan de vida, un cambio y crecer como personas, en lo individual y en lo social. Y no pretendo que sea un choro mareador, sino un llamado a la reflexión en lo personal, porque la vida de un contagiado, si no es un médico, nadie la salva. Y ahí es la lucha del paciente con su situación. Me dejó pasmado la declaración aquella del accionista de Banco Santander, que teniendo tanto dinero no pudo comprar oxígeno, no pudo comprar aire para vivir. Y lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es aire y es gratuito. Entonces lo material no es lo más importante. Lo más importante es la vida. Y la vida ya la tenemos y fue gratuita. Construir entonces de nosotros un monumento es cosa nuestra, no de los demás. Es más, si les platicamos, a lo mejor nos ayudan, a lo mejor nos escuchan, a lo mejor ni se interesan, porque sus sueños no son mis sueños son míos y yo voy a ir por ellos. Si lograra encontrar en el camino a alguien que me escuchara, a lo mejor se engrandece mi sueño, pero no lo va a lograr por mí. O a lo mejor me comparte que también tiene un sueño y entonces nos volvemos dos locos que estamos soñando. Y quizás de ese modo, cuando una epidemia como esta venga, nos encuentre con optimismo y seamos más fuertes para vencerla. Porque tendremos que convivir con el COVID largo tiempo. Esto nos lleva también a preguntarnos, como en Hamlet, ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué quiero ser? En este mundo, en la realidad actual o el futuro. Mientras estoy diciendo esto, entró a mi pantalla una publicación que dice, México perdió 1 millón de empleos. ¿Sí? En un país de desempleados, porque hay una población económicamente activa que vende tacos en los puentes en el metro, en la estación del metro, y a eso le llama un empleo. Necesitamos vivir con conciencia plena de la realidad. Aquí terminé. Somos persona en medio de un mundo, y el mundo intenta condicionar nuestra actuación. A veces, como el COVID nos advierte, viene una amenaza, preparémonos. Pero es mejor mirar hacia el mundo y saber que vendrán otras amenazas. Preparémonos para ver si logramos salir vencedores.
De lo contrario, estaremos en la lista de los caídos. Y en esto nadie puede ayudarnos, es personal. Y con eso es suficiente desde nosotros mismos. Sea productor ganadero, sea taxista, sea joven o sea anciano, todavía queda vida. Y voy a terminar recordando a un productor ganadero de 76 años, cansado, se llama Carlos, de intentar hacer producir el campo y de intentar hacer crecer su ganadería. Y solo fue cuestión de escucharlo hablar de sus sueños, para que en la propia conversación él entendiera que a pesar de su edad, todavía tiene una vida que dedicar a lo que ha sido siempre su pasión, la producción de alimentos naturales que no dañen la salud de las personas. Y ahora él es un productor que trabaja más, a pesar de su edad, pero que tiene la esperanza de todavía cumplir la ilusión de su vida y de multiplicar por 7 el tamaño de su empresa. Y todos los que estuvimos con él, acompañándolo, quedamos contagiados de su optimismo. Yo espero que lo que les he compartido los lleve a reflexionar. Sí, yo sé, la vida de ustedes es como la vida mía, es de ustedes y es mía. Pues sí, pero cuando llegan episodios como el COVID, yo solo puedo hacer por los enfermos poco, una oración quizás, y aprender una lección. Porque la lucha por la vida en esas circunstancias es personal. Y solo la persona sabe de qué se trata. Muchísimas gracias. Alten 60, bienestar y productividad animal. Ahora, si alguien de las personas que han sido tan amables de seguirnos quisiera plantear alguna duda, algún comentario o una pregunta, agradeceremos mucho que la comparta con otros y trataré de responder algo. Pues, como no tenemos preguntas, agradecemos mucho la atención y los invitamos a las próximas conferencias. Seguiremos con la línea de lo que iniciamos hoy, de una visión epistemológica acerca de la vida y la realidad, y al mismo tiempo llevaremos en paralelo una serie de pláticas técnicas acerca de la ganadería para público en general, con temas amplios o particularmente concretos, de interés común o técnicos, con la intención de compartir conocimiento y de aportar ideas de desarrollo y ser congruentes con el mensaje que les dejamos hoy, que agradecemos que hayan escuchado, para que se concrete en una realidad. Y estoy a sus órdenes. Mi nombre es Hermilo Suárez Domínguez. Colaboro con Alten 60 desde el mes pasado, de manera activa, y desde el año pasado como consultor externo. Soy profesor en la Universidad Autónoma Chapingo y también escribo en una revista que se llama Ganadero, de circulación nacional y que pueden encontrar en formato electrónico para consultar algunas de mis propuestas de desarrollo para la ganadería en concreto. Y soy autor de algunos libros que quizás se interesen en leer. Gracias a Alten 60. Alten 60, bienestar y productividad animal.